Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora la segunda parte del ejercicio 7 de series de la guía 11, ¿sí? De análisis matemático. En este caso, lo que nos toca es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener que aplicar tanto el criterio del cociente como de la potencia, el criterio del cociente o de la raíz, ¿sí? Para poder determinar si esta serie es convergente o divergente. Entonces, primero, ¿sí? Antes que hacer nada, tenemos que observar a simple vista cuál es la forma general de la serie. Fíjense que nosotros en este caso tenemos una serie con un factorial, lo cual generalmente cuando una serie tiene un factorial siempre tienen que pensar que la mejor estrategia o dentro de las mejores va a ser resolverlo con el criterio del cociente. Esto es así porque los factoriales se pueden simplificar con los términos de factoriales que vienen antes. Entonces, en este caso, ¿sí? Todo esto que nosotros vamos a armar acá va a ser nuestro a sub n. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a calcular es el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto nos da cada uno. Fíjense, vamos a hacer, para que se entienda bien el proceso, ¿sí? Vamos a anotar límite en todos lados. A sub n más 1 quiere decir que sumamos 1 a todos los términos con n. O sea, vamos a tener 3 a la n más 1 por factorial de n más 1, ¿sí? O sea, n más 1 factorial sobre n más 1, todo esto a la n más 1, y luego esto dividido por a sub n. Yo lo voy a poner así para que se entienda la idea. Si dividido a sub n ponemos el mismo término que teníamos acá, o sea, 3 a la n por n factorial sobre n a la n. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la división. Numerador por denominador arriba, denominador por numerador abajo, que es el resultado, ¿sí? Entonces en este caso, esto nos va a quedar como, ¿sí? Límite de n tendiendo a más infinito, fíjense, 3 a la n más 1 por n más 1 factorial por n a la n, lo ponemos todo junto, ¿sí? Ahora la idea es, una vez que terminamos de copiar estas cosas, ir simplificando. Entonces fíjense, esto nos va a quedar como 3 a la n por n factorial por n más 1 a la n más 1. Entonces en este caso, fíjense, vamos a expresar 3 a la n, pues a la n más 1 como una multiplicación, o sea, vamos a tener límite n tendiendo a más infinito de 3 a la n por 3, que es lo mismo que decir 3 a la n más 1, que es 3 a la 1, ¿sí? N más 1 factorial lo vamos a tener como n más 1 por n factorial. Esto nos va a servir para simplificarlo abajo con lo que venga después. Y después tenemos n a la n. Y después abajo tenemos, fíjense, 3 a la n que nos había quedado de este lado. Luego tenemos n factorial. Y luego acá vamos a tener n más 1 por a la n más 1. O sea, vamos a tener n más 1, ¿sí? Por n más 1, todo esto a la n. Entonces fíjense cómo vamos cancelando los términos. 3 a la n con 3 a la n se nos va, luego tenemos n factorial con n factorial se nos va, luego tenemos n más 1 con n más 1 se nos va, y finalmente nos va a quedar estos dos términos donde ambos están elevados a la n, y podemos sacar el límite con 3 hacia afuera, así podemos sacar el 3 multiplicando hacia afuera del límite, que es 3 a la 1. Entonces esto en definitiva nos va a quedar como 3 por el límite de n tendiendo a más infinito de n sobre n más 1 a la n. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar acá para resolver ese límite, cuánto es que nos da. ¿Sí? Cálculo auxiliar, esto nos va a dar límite de n tendiendo a más infinito de n sobre n más 1 a la n. ¿Cuánto creemos que va a dar esto? Bueno, la idea es pensarlo, el truco acá está en pensarlo como si fuera un límite cercano a e. ¿Sí? O sea que en este caso era, fíjense que el límite de, si nosotros ponemos el límite acá cerca, nos va a quedar como 1 más c más 1 sobre n a la n, que esto es lo mismo que decir, si buscamos un denominador común, n más 1 sobre n a la n. O casualidad, esto sí es el recíproco de lo que tenemos acá. Entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera, como si fuera, fíjense, límite de n tendiendo a más infinito, o sea, es esto mismo, ¿sí? Esto mismo que está acá, elevado a la menos 1. Entonces vamos a tener n más 1 sobre n, ¿sí? Todo esto elevado a la menos 1, que es esto, ¿sí? Este n sobre n más 1, luego todo esto está elevado a la n. Para sacar el menos 1, lo que tenemos que hacer, no nos va a quedar otra que elevar al menos 1 nuevamente y luego volver a elevar a menos 1, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Menos con menos es más, 1 por 1 es 1, o sea, estamos cancelando lo que estamos haciendo, ¿sí? Y como esto es potencia de potencia, es producto, estos se van a multiplicar en cualquier orden. Entonces la idea sería reescribirlo así, fíjense.
límite n tendiendo a más infinito, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar n más 1 sobre n, ¿sí? Todo esto elevado a la n, o sea, escribo primero este n, ¿sí? Que está acá, y luego vamos a tener la multiplicación de estos 3 menos 1, menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces, menos 1 por 1 es 1, ¿sí? Por menos 1 es 1, por menos 1, todo esto da menos 1. Y este resultado, ¿sí? Todo esto que estaba acá adentro nos da e. Entonces en este caso esto nos va a quedar como e a la menos 1, o sea 1 sobre e. Fíjense que esta es la cuenta auxiliar solo de esta parte, o sea que cuando juntamos todo, o sea el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n nos va a dar 3 sobre e, que esto es aproximadamente 3 sobre 2,70 y monedas, ¿sí? Pero esto sigue siendo un número mayor que 1. Esto es muy importante porque si es mayor que 1, ¿qué pasaba con el criterio del cociente? Lo que dice es que la serie es divergente. Entonces en este caso la serie diverge, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto. Bien, seguimos adelante, ¿sí? Vamos a resolver el caso que tenemos acá, esta serie E que dice la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? De 1000 a la n sobre n factorial. Mismo caso que el anterior, tenemos un factorial, así que lo que vamos a hacer es aplicar el criterio del cociente. Si en este caso tenemos a sub n, así que vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito de a sub n más 1, o sea, vamos a tener 1000 a la n más 1 sobre n más 1 factorial dividido todo esto que es a sub n, ¿sí? Entonces vamos a tener 1000 elevado a la n sobre n factorial. Entonces en este caso, ¿sí? Vamos a tener límite n tendiendo a más infinito de 1000 a la n más 1 por n factorial sobre 1000 a la n por n más 1 factorial, ¿sí? Entonces, obvio, sigo acá abajo, ¿eh? Esto nos va a quedar límite n tendiendo a más infinito de 1000, en vez de poner 1000 a la n más 1, ponemos 1000 a la n por 1000, que es lo mismo que decir por 1000 a la 1, ¿sí? Luego tenemos n factorial arriba y abajo vamos a tener 1000 a la n por n más 1, lo vamos a expresar así, y luego por n factorial. Esto lo que va a pasar es esto, fíjense, 1000 a la n se nos va a cancelar en ambos lados, n factorial se nos va a cancelar en ambos lados, con lo cual en este caso este límite va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de 1000 sobre, si es n más 1, lo cual esto va a ser 1000 dividido un número que es infinitamente más grande más otro que es 1, este por más que es un número grande es finito, con lo cual esto va a dar 0, ¿sí? Entonces, en este caso, como 0 es menor que 1 y es el criterio del cociente, la cuestión acá es que la serie converge, ¿sí? Entonces la serie converge por este criterio. Más allá de que no sepamos cuánto da la sumatoria, pero ya les digo, el único objetivo de este ejercicio es lograr determinar eso. Bien, vamos a hacer ahora el F. En este caso tenemos este límite que es un poquito más raro, ¿sí? Pero fíjense, tenemos toda esta serie elevado a la n. Si acá no tenemos factorial, que es lo que veníamos viendo hasta estos casos. Entonces este es un caso bien candidato para ser resuelto por el criterio de la raíz, porque con la raíz cancelaríamos este n que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es, si bien todo esto que estamos viendo acá es a sub n, lo que vamos a hacer es calcular límite de n tendiendo a más infinito de la raíz enésima de a sub n. O sea, esto nos va a quedar límite de n tendiendo a más infinito de raíz enésima de n menos 1 medio, todo esto a la n, todo esto a la 1 sobre n, que es la raíz enésima, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es que esto se va a cancelar con esto nos va a quedar límite n tendiendo a más infinito de la raíz enésima de n menos 1 medio. ¿Qué va a pasar? La raíz enésima de n, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que pasa con este límite en particular, ¿sí? Por las dudas. Límite de n tendiendo, esto vamos a hacer un cálculo auxiliar, por las dudas. Límite de n tendiendo a más infinito de raíz enésima de n, es lo mismo que pensar en este límite como n a la 1 sobre n, ¿sí? En este sentido. Entonces, esto, ¿sí? Si ustedes lo han visto en el caso, digamos, de los casos especiales de la práctica, esto, si bien cuando nosotros lo empezamos va a quedar como un caso de infinito a la 0, pero esto queda como 1, ¿sí? Digamos, esto es algo que viene ya de la práctica desde antes, entonces es importante recordarlo en estos casos. Entonces fíjense, en este caso el límite nos va a quedar límite n tendiendo a más infinito de 1 menos 1 medio, como esto da 1 medio y 1 medio es menor que 1, lo que se concluye es que la serie converge, ¿sí? Entonces con esto ya sacamos el tema, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora el caso G. En este caso fíjense que en el caso G nosotros tenemos esta sumatoria de n sobre logaritmo natural de n a la n, ¿sí? Por 2,
Si bien esta es una serie que no está toda elevada a algo, pero tiene parte que sí, que es este logaritmo natural de n a la n, por lo cual podría ser una buena opción intentar de ver si el criterio de la raíz funciona. Si no funciona, ya les digo, por descarte se podría usar el de cociente, pero ver si siempre es útil, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tomar, este es el término general de la sucesión, que es a sub n. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar límite de n tendiendo a más infinito de la raíz enésima de a sub n, que esto nos va a quedar, fíjense, límite de n tendiendo a más infinito de n sobre logaritmo natural de n a la n por 2, todo esto, la raíz enésima también se puede pensar como 1 sobre, ¿sí? Esa raíz. Entonces en este caso esto vamos a distribuir esta raíz en todos los términos, o sea, esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de n a la 1 sobre n sobre logaritmo natural de n a la 1 sobre n por 2 a la 1 sobre n. Entonces fíjense, ¿qué es lo que podemos sacar acá? Nada más que lo de logaritmos, y el resto va a quedar como está. Vamos a tener que estudiar qué es lo que pasa en cada uno de esos casos. Entonces esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de n a la 1 sobre n sobre logaritmo natural de n por 2 a la 1 sobre n. Fíjense que este límite nosotros podemos desgajarlo en cada uno de los casos. Entonces la idea sería pensarlo así. Fíjense, vamos a tomar, por ejemplo, límite de n tendiendo a más infinito de esta parte de n a la 1 sobre n. Nosotros vimos en el caso anterior que esto nos iba a dar 1, ¿sí? Por las dudas, entonces esto va a dar directamente, va a dar en este caso directamente 1, ¿sí? Entonces nosotros en este caso lo vamos a tener de esta manera. Fíjense ahora qué es lo que va a pasar con el otro límite. Esto sería límite de n tendiendo a más infinito. Ahora esto de 2 a la 1 sobre n, esto nos va a quedar como 2 a la 1 sobre algo que tiende a ser infinito. Esto va a quedar 2 a la 0, que esto tiende a ser 1, ¿sí? Entonces en este caso nosotros lo vamos a tener presente de esta manera. Y después vamos a tener el logaritmo de atroz. Esto nos va a quedar límite n tendiendo a más infinito de 1 sobre logaritmo natural de n por 1. Logaritmo natural es una función que es siempre creciente, así que esto nos va a quedar 1 sobre algo que tiende a ser infinito por 1, y esto va a dar 1 sobre algo que tiende a ser infinito, lo cual número finito sobre un número infinito nos da 0. Mirá, entonces esto nos da, igual a 0, que esto nos da menor a 1, ¿sí? Entonces con esto tenemos este caso resuelto. Bien, vamos a hacer ahora el caso H, ¿sí? En este caso, donde en este caso, fíjense, vamos a tener 2 a la n por n factorial sobre n a la n. Como ustedes ven, este caso tiene factorial, así que lo más probable es que lo podamos resolver usando el criterio del cociente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, vamos a llamar a este que es el término a sub n, que es el que queremos calcular. Entonces en este caso vamos a calcular límite n tendiendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. La idea es ver cuánto nos da esto más adelante. Entonces esto nos vamos a tener límite n tendiendo a más infinito de 2 a la n más 1 por n más 1 factorial sobre n más 1 a la n más 1 dividido a sub n, que nos va a quedar 2 a la n por n factorial sobre n a la n. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, límite n tendiendo a más infinito de 2 a la n más 1 se puede pensar como 2 por 2 a la 1, ¿sí? Esto sería por n más 1 factorial, podemos pensarlo como n más 1 por n factorial por n a la n sobre n más 1 a la n, se va a hacer n más 1 a la n por n más 1 por 2 a la n por n factorial. Vamos a sacando los términos que faltan. Este n factorial con este n factorial se va, luego 2 a la n factorial con 2 a la n se va, y después tenemos n más 1 con n se va. Este 2 lo podemos sacar porque es un 2 a la 1, así que sale fuera de lo que es el límite. Entonces esto nos va a quedar 2 por el límite n tendiendo a más infinito de, fíjense, este n y este n más 1 que tienen la misma potencia, que en este caso es n, así que nos va a quedar como n sobre n más 1, todo esto a la n. Fíjense que este es el mismo caso que vimos en los ejercicios anteriores. Acá nos iba a quedar, en el caso del límite con este, lo hago como cálculo auxiliar, límite n teniendo a más infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto a la n. Esto nos iba a quedar como e. Este límite también se puede pensar como, si sacamos denominador común, n más 1 sobre n, ¿sí? A la n elevado, esto nos da e. Fíjense que este y este son el recíproco, o sea, este es este elevado a la menos 1, digamos, de una manera. Entonces podemos pensarlo de la siguiente manera, fíjense, sigo acá abajo, Esto sería 2 por límite n tendiendo a más infinito
de n más 1 sobre n a la menos 1, todo esto elevado a la n. De manera tal de que para sacar el menos 1, elevo primero a la menos 1 y luego vuelvo a elevar a la menos 1, de forma tal que va, y ahora puedo intercambiar el orden de esto. Esto me va a quedar de las potencias, ¿no? Límite n tendiendo a más infinito, ¿sí? De n más 1 sobre n, todo esto a la n, todo esto elevado a la menos 1 por menos 1 por menos 1. Todo esto, como es impar, va a quedar menos 1. Todo esto que está dentro de este límite, por lo que vimos acá, va a quedar el número e. Entonces esto va a quedar como directamente 2 por 1 sobre e, o sea que esto queda 2 sobre e. Como es aproximadamente 2,71 monedas, ¿sí? Esto va a dar menor que 1, por lo tanto la serie converge, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.